de la mano que vimos en anatomía 1, ¿sí? Bien. Bueno. Chicos, es importante que tratemos de ser puntuales porque si no el inicio es muy trabado hasta que se conectan todos. Por eso damos esos 5 minutitos de gracia, pero si después se siguen conectando más tarde, vamos a tener que estar frenando. Eh, bueno, les decía que los músculos de la mano, o los músculos del pie, mejor dicho, equivalen un poco a lo que teníamos en manos, ¿sí? Lo vamos a dividir en celdas, ¿sí? Una celda interna, una celda externa, una celda media, así como en mano teníamos la celda tenar, hipotenar, la celda pronar media. Bueno, acá tenemos una celda interna, una celda externa, una celda media. Y luego incluso vamos a tener músculos muy similares, tanto funcionalmente como los mismos nombres, como ven ahí, los interóseos plantares, dorsales, lumbricales. Eh, Recordemos un poco la mano, teníamos esos mismos músculos, obviamente hablando de la mano. Voy a cerrar la ventana así no se escucha mucho ruido. Estamos. Bien. Eh, lo que sí vamos a tener en el pie, que no teníamos en la mano, es un músculo en la contracara, ¿no? Nosotros, la mayoría de los músculos del pie los vamos a encontrar en la planta del pie, que uno se toca y es más robusto, o sea, se siente más, hay mayor masa muscular. En cambio, en el dorso del pie, si ustedes se palpan ahí en el dorso, van a ver que más allá de los tendones que vienen de la pierna, puedo palpar bastante lo que son a nivel subcutáneo los huesos del pie y vamos a tener un único pie, un único músculo en el dorso, que es el pedio, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver cada uno de estos. Entonces, en el dorso vamos a encontrar un músculo que se llama pedio, y en la planta del pie vamos a tener en una celda interna, ¿sí? Tres músculos que se van a relacionar con el hallux. Recuerden que el hallux es el primer dedo, el dedo gordo del pie. ¿Qué músculo vamos a tener? Y vamos a tener un aductor, un flexor corto y un abductor. Y acá hago una aclaración. ¿Alguien tiene una pregunta? Escuché. O se le abrió el micrófono a alguien. Buenas, buenas. No. Bien. Vuelvo acá. Les decía, en el pie vamos a tomar, como para que todos hablemos el mismo idioma, el eje de la línea media del pie. Vieron que siempre tomamos el eje de la línea media del cuerpo y todo aquel movimiento que se aproximara a la línea media iba a ser aproximación, aducción, todo movimiento que me aleje de la línea media va a ser abducción. Para no confundirnos en el pie solamente, así, igual que hicimos en la mano, vamos a tomar, si este es el pie, el eje medio del pie. Entonces, músculos que hagan esto, que me lo separen, van a ser músculos abductores, músculos que acerquen a la línea media van a ser aductores, ¿sí? Entonces, vamos a tener un aductor que me lo va a aproximar al hallux, a la línea media, un flexor corto y un abductor que me lo va a separar de la línea media. En una celda externa voy a tener tres músculos, pero que se van a relacionar con el quinto dedo, que van a ser el abductor, o sea, me lo va a separar de la línea media, un oponente y un flexor corto. Entonces, casi lo mismo del lado interno, solo que en lugar de tener un aductor, tengo un oponente. Y en la celda media vamos a tener, así como en la mano, los interóseos dorsales y plantares. Vamos a tener también, ya un poquito más superficialmente, los lumbricales, el cuadrado carnoso de Silvio, que es un accesorio del flexor común de los dedos, y ya en un plano superficial, digamos el músculo más superficial de todos, el flexor corto plantar.
Así que vamos allí. Vemos acá el pedio y esto que decíamos, ¿sí? La separación en las diferentes celdas. Descartamos y vamos a ver ya el primer músculo del dorso. Tenemos un músculo que se origina, fíjense que estamos viendo acá una vista superior del pie, los huesos del pie, vemos el astrágalo y vemos que el astrágalo por debajo se articulaba con el calcáneo, ¿no es cierto? En la parte anterior del calcáneo tenemos lo que se llama la porción anterior o la tuberosidad mayor del calcáneo, ¿sí? Y allí es donde se va a originar este músculo, el pedio. Entonces el pedio se origina en el calcáneo, pero no acá en la tuberosidad posterior, sino bien acá, ¿sí? Desde la cara superior. ¿Y de ahí qué hace este músculo? El pedio desde acá se divide en 4 fascículos y estos 4 fascículos se van a ir a insertar a la primera falange del hallux y los 3 tendones del flexor común de los dedos. ¿Se acuerdan que vimos que arrancaba en pierna y venía a insertarse en estos 4 dedos? Bueno, se inserta y se continúa con el tendón del flexor común de los dedos de estos 3 dedos. ¿Bien? Así que básicamente el pedio es un músculo que también incluso en la bibliografía se lo puede encontrar como extensor corto del pie, extensor corto de los dedos, que va de la cara superior del calcáneo, desde esta zona, a los primeros 4 dedos. ¿Sí? Su función va a ser la de extender los primeros 4 dedos. No los 4 últimos, sino los primeros 4. Así que, así como están ustedes, como les decía el lunes, si este es su pie, levanten los dedos hacia arriba, extiendan los dedos y van a sentir en este sector, ¿sí? En este sector, o sea, más cerca del tobillo y del lado afuera, que se pone duro una pelotita. Pero no el maléolo, ¿sí? No acá al costado, sino acá arriba del pie. Ese es el músculo pedio. De hecho, si relajan los dedos, van a ver que se pone blando porque es músculo. Cuando extiendo es duro. Uno podría decir, che, este no es el maléolo. No, pero cuando relajamos los dedos, se pone blando. Fíjense la ubicación y vayan palpándoselo. Ese es el único entonces músculo del dorso del pie. Así que facilita. Vamos acá a la planta. Acá ya se empieza a complicar. Y como hicimos el lunes, después de ver todo, vamos a verlo desde la anatomía 3D para ver, dimensionar un poco los planos musculares, que a veces confunde eso, es decir, cuál está más profundo, cuál está más superficial. Bien. Veamos primero la celda interna, ¿sí? Acá si quieren, creo que ustedes en el apunte lo tienen bien. Esto depende, ¿no?, de la bibliografía y el autor qué eje tome. Nosotros, como le digo, vamos a tomar el eje del pie. Así que este que viene por el borde lateral que va a llevar el hallux hacia afuera es el que vamos a llamar abductor. ¿Sí? Creo que acá lo tenemos. Bueno, creo que ustedes en el apunte, si no me equivoco, lo tienen bien. Acá nos faltó corregir esta diapositiva. Abductor del hallux es este músculo, bien, que arranca, se origina en la tuberosidad posterior interna, porque es la parte posterior interna del calcáneo. También tiene un fascículo que nace en el escafoides y se dirige, fíjense, por el borde interno del pie hasta la cabeza del primer metatarsiano. ¿Sí? Hasta la cabeza del primer metatarsiano. ¿Qué va a hacer? Llevar el hallux en esta dirección, a la abducción. ¿Sí? A la abducción. También deja, fíjense que llega hasta la primera falange, o sea, se queda ahí en la cabeza del quinto. Bueno, más que primer falange, primer
eh, sesamoideo, ¿sí? ¿Se acuerdan en la mano que también lo habíamos visto? Los huesitos sesamoideos son unos huesitos que hay como si fuesen dos semillitas a esta altura, que sirven un poco para, o bien, servir de palanca, para aumentar la palanca de tracción de un músculo y para hacer sitio de inserción también muscular. Bueno, está pegadito ahí a la primer falange y lo que va a hacer entonces este músculo es llevar el hallux hacia afuera, lo abduce, lo separa de la línea media. ¿Bien? Esperen que está queriendo entrar alguien. Volvemos. Ese es uno. El flexor corto del hallux, ¿bien? Nace en el cuboide, fíjense que es este hueso que tenía el canalcito que habíamos visto para el peroné lateral largo. Bueno, nace del cuboides, tercera cuña, ¿bien? Y se dirige hacia la primer falange del hallux, ¿sí? Tanto a su borde lateral como interno, pero va básicamente a la primer falange. Acá hago una aclaración, chicos, porque yo sé que esto quizá tiene muchas inserciones y los va a confundir mucho. Orden de prioridades con respecto a músculo del pie. Para esta clase de músculo del pie, el orden de prioridades sería conocer los nombres de los músculos, o sea, saber qué músculos hay, cuáles hay en celda interna, cuáles hay en celda externa, celda media, y su acción. ¿Sí? Eso es lo más importante. Porque bueno, son músculos cortos y tienen inserciones que un huesito más acá, un huesito más allá. Lo más importante de estos músculos, y esto, insisto, es obviamente identificarlos, cuál es cada músculo, de qué celda y qué acción tiene cada uno. ¿Sí? ¿Cuál sería la capa más? Yo siempre hablo de una cebolla, la capa más superficial, la primera que tenemos que saber es eso. Después ya si me voy a los detalles, ahí entran las inserciones puntualmente. Pero que tampoco no nos interesa tanto de músculos de pie aprenderse el detalle fino de las inserciones. ¿Sí? Sí lo grueso, identificar los músculos y las acciones, pero ya los detalles finos de la inserción, yo recomendación lo dejaría como para una instancia de estudio en la que ya me sé todo lo más importante y quiero profundizar, ahí me voy a ver la inserción. Aclaro esto porque uno quizá para el parcialito del sábado se matan estudiando uy, no me queda y se ponen y gastan horas y horas para aprenderse todas las inserciones, descuidan, no sé, descuidan plexo y después en el parcialito van a tener preguntas de plexo y se abatataron con ese tema porque se quedaron estancados acá. ¿Sí? Así que esa es una recomendación. Sigamos. El abductor del hallux, bien, perdón, abductor no, dijimos que vamos a utilizar la línea media del pie, esto que sería aductor. El aductor del hallux tiene dos fascículos, como ven acá, uno más como horizontal, que viene, o transverso, que viene desde, fíjense, desde los metatarsianos, ¿sí? De las 3 o 4 últimas articulaciones metatarsofalángicas, y otro fascículo oblicuo que ya viene más de la base de tercer y cuarto meta, también podemos incluir acá el cuboides, y se dirige, ¿bien? Se dirige a insertar a lo que sería, nosotros acá tenemos el flexor del hallux, ¿bien? El tendón del flexor largo del hallux viene y se inserta allí, ¿sí? Entonces, es un músculo que va a traccionar del hallux hacia la línea media, ¿sí? Vamos de nuevo. Dos fascículos, uno transverso, uno oblicuo. El transverso viene de la cabeza de los meta, el oblicuo viene de la base de los meta y se dirige y se inserta en
en el tendón de flexor largo, también puede dejar unas fibras ahí en el meta, digamos, para traccionar hacia interno, ¿sí? Abductor, flexor corto y aductor del hallux. Son músculos profundos que están en la celda interna, en un plano profundo, en la celda interna. Ahora cuando veamos la anatomía 3D va a quedar muy claro, porque esta imagen capaz que es medio como para ver bien un poco más en detalle la inserción. En la celda externa tenemos ahora sí el abductor del quinto dedo, que también se origina en el calcáneo. Ahora ya sería más la porción externa, entonces turosidad postero-externa del calcáneo. Y fíjense que se dirige hacia afuera para insertarse en la base del primer meta. Sí, la base de la primera falange, perdón. Base de la primera falange. ¿Qué va a hacer? Llevar el quinto dedo hacia afuera, ¿sí? Lo abduce, lo separa de la línea media. El flexor corto, ¿sí? Flexor corto del quinto dedo, es este. Tiene como dos pequeños fascículos que nacen de la porción larga, porción larga no, perdón, peroneo lateral largo que viene por acá, ¿se acuerdan? Fíjense que nace el peroneo lateral largo del cuboide y de acá se dirige a insertarse, vean por acá, hasta la primer falange también. Entonces tenemos el abductor a la primer falange, pero bien por fuera para abducirlo, para separarlo. El flexor corto que va del quinto dedo, que se dirige del cuboides, peroneo lateral largo, a la base de la primer falange para flexionarla. Y tenemos el oponente que nace también de los mismos sitios similar al flexor corto, pero termina en el metacarpiano, ¿sí? En el quinto meta, para oponerlo, ¿sí? Tampoco va a ser una gran oposición, pero está ahí. ¿Sí? Estos son los tres músculos de la celda externa. Si nos vamos a la celda plantar media, nos vamos a encontrar con los interóseos, que como lo dice el nombre, se encuentran entre los huesos. ¿Qué huesos? Los metatarsianos, ¿sí? Y vamos a tener los interóseos dorsales y los interóseos plantares. Los dorsales que son 4, los plantares que son 3. Y esto, la función va a ser la misma y por lo tanto, si ustedes en Anato 1 lo podían razonar, la función y la distribución de los mismos va a ser la misma que teníamos en la mano. ¿Qué quiere decir con esto? Si se acuerdan, nosotros teníamos los interóseos dorsales. Imagínense que esto es el pie, pero lo muestro acá con la mano, total, es lo mismo. Los interóseos dorsales, que eran 4, me iban a separar los dedos de la línea media. Entonces yo iba a tener el primer interóseo dorsal lo voy a encontrar en este primer espacio, que es el que se nota acá. Ustedes incluso están acá y se tocan esa pelotita, lo van a sentir blandito, es el músculo. Ahora, cuando separan, cuando abducen este dedo, el índice, van a ver que se pone duro, ¿sí? Porque es el primer interóseo dorsal que separa y ahí se está contrayendo para separar el músculo. Bueno, lo mismo en el pie. Tengo primer interóseo acá, segundo interóseo, este segundo interóseo para llevar este dedo hacia este lado, un tercer interóseo acá para llevar este dedo hacia este otro lado y un cuarto interóseo para llevar este dedo hacia acá. ¿Sí? ¿Por qué este no tiene interóseo? ¿Por qué este no tiene interóseo? Porque ya tienen los abductores que me separan estos dedos hacia afuera. Entonces no hay interóseos dorsales para primer y quinto dedo. ¿Bien? Esos 4 músculos interóseos dorsales se encuentran en estos 4 espacios para movilizar estos 3 dedos y alejarlos de la línea media. ¿Sí? Piensen esto con el pie, obviamente, pero no está con la pata en la pantalla. Con respecto a los interóseos plantares, son 3, también al igual que la mano. Y estos van a aproximar
los dedos a la línea media. O sea, vamos a tener un interocio plantar dentro, digamos, de este dedo para llevar este dedo a la línea media. Otro de este lado para llevar a este dedo a la línea media. Y otro de este lado para llevar el quinto dedo a la línea media. ¿Sí? Esos son los tres interocios plantares. Bien, ¿con qué seguimos? Vamos a seguir con la celda palmar plantar media, pero me voy un poquito más superficial. ¿Y con qué nos encontramos? Con los lumbricales, ¿sí? Los lumbricales, al igual que en la mano, van a ser músculos con forma de lombriz, de ahí viene el nombre, que se originan en el tendón del flexor común de los dedos, se va hacia el dorso y termina insertándose en el extensor común de los dedos. Acá vemos el flexor común de los dedos, vemos los lumbricales que se originan en estos tendones, pasan por la articulación metatarsofalángica, se van hacia el dorso y terminan insertándose en el tendón extensor común de los dedos. ¿Se acuerdan en la mano que era un músculo que hacía esto? Porque decíamos que flexionaba la metacarpofalángica y extendía la interfalángica. Lo mismo en el pie, ¿sí? Solo que bueno, yo con el pie no puedo hacer esto, eh, pero sería una función muy similar. Bien, flexor común a extensor común de los dedos. Y vamos a tener además en el mismo plano, fíjense que acá tengo el flexor común de los dedos, tengo los lumbricales, y si voy un poquito más hacia atrás, me encuentro con un músculo que es bien cuadrado, que es justamente el cuadrado plantar o cuadrado carnoso de Silvio, ¿sí? Que se origina en la tuberosidad del calcáneo, tuberosidad posterior del calcáneo, tanto externo como interno, y se inserta en el flexor común de los dedos. Ustedes dirán, bueno, ¿qué función cumple si se está insertando en un tendón? Bueno, cuando hablemos de que se inserta en un tendón, es porque obviamente va a colaborar en la tracción y en la acción de ese otro músculo. O sea, que el cuadrado carnoso de Silvio, a través de su inserción en el tendón del flexor común de los dedos, va a flexionar los dedos, ¿sí? Ahora, ¿de qué nos sirve este músculo también? Corrige un poco el eje oblicuo del que viene el tendón. O sea, este tendón viene muy de adentro hacia afuera y podríamos pensar que me va a llevar los dedos como medio hacia adentro. Pero el cuadrado carnoso como que corrige un poco esa desviación lateral y hace que la flexión, el vector de fuerza, digamos, venga en esta dirección, ¿sí? Así que tenemos los lumbricales, cuadrado carnoso de Silvio, y el último, el flexor corto plantar, que es el músculo más superficial de lo que son la planta del pie, que nace también en la tuberosidad posterior del calcáneo y se dirige a insertarse a los 4 últimos dedos, se abre en 2 lengüetas y se inserta en la base de la segunda falange, ¿sí? En la base de la segunda falange. Nace en tuberosidad posterior del calcáneo. Acá quizá no lo vemos, pero también tiene inserción en la aponeurosis plantar, tendón del aductor del halus, del abductor del quinto dedo, que son músculos que nacen también de la tuberosidad posterior del calcáneo. Me interesa que entiendan que va de la tuberosidad posterior del calcáneo a los 4 últimos dedos. ¿A dónde? A la segunda falange, ¿sí? Recuerden que es el flexor corto plantar, el largo, el que llega a la tercera. Bien. Esto es un cuadrito resumen de lo que es la inervación, que bueno, todavía no vimos los nervios, así que no tiene mucho sentido verlo ahora, pero bueno, vamos a tener un nervio plantar interno que va a inervar a los músculos que se encuentren más del lado interno, el abductor del hallux, el flexor corto plantar, parte mitad del cuadrado carnoso, primeros 2 lumbricales y también un fascículo del flexor, y luego todo el resto inervados por el plantar externo, ¿sí? Esto ya lo veremos en plexos.
Corte transversal del pie a la altura de los metatarsianos. A la altura de los metatarsianos vemos que hay músculos entre los espacios, que serán los músculos interóseos. Vemos acá tendones, que serán el tendón del extensor común de los dedos y del pedio. ¿Sí? Bueno, marca acá los lumbricales, flexor corto plantar, flexor corto del quinto dedo. No se preocupen que este tipo de imágenes no nos sirve para evaluarlo, o sea, no es que les vamos a preguntar esta imagen. Esto para ubicarnos, ¿sí? Para mí, para ubicarnos y entender los planos, mucho mejor verlo, que lo vamos a hacer ahora, tridimensionalmente, ¿sí? Bien, y esto no es músculo, pero todos seguramente escucharon hablar de la fascitis plantar, que nosotros, uy, dijimos el músculo más superficial es el flexor corto plantar, pero superficialmente a este, o sea, más bien en la planta del pie, por debajo de este, si pensamos hacia el piso o superficialmente, si lo vemos acá desde la planta, nos encontramos con la fascia plantar. ¿Qué es la fascia plantar? Un tejido conectivo aponeurosis que va desde la turosidad posterior del calcáneo hacia la región de la cabeza de los meta, esta zona, y que además de servir para mantener el arco de suspensión y demás, es una zona que soporta carga y que a veces lo que pasa es que por el calzado, por correr en terreno que uno no está acostumbrado, por sobrepasar, digamos, la exigencia, a uno no corría nunca y se manda a hacer una maratón de la nada y su tejido justamente no está acostumbrado, una zona que a veces tiende a inflamarse y es lo que se conoce como la típica fascitis plantar. Esto si uno se deja estar y sigue inflamado y, digamos, sigue progresando, puede generar lo que se conoce como un espolón calcáneo, que es que básicamente se forma como un sobrehueso, una ossificación a esta altura. Esto como dato anecdótico, no se lo vamos a preguntar obviamente, pero quizá alguno ha escuchado hablar de fascitis plantar, espolón calcáneo, ahí tiene relación con esto. Así que ahora vamos a ver dónde está ubicado cada cosa. Voy a entrar desde el celu, como hice el otro día. Así les muestro. A ver, un segundo. A ver. Curso. Estoy buscando el enlace de la reunión. Ahí está. Bien, ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, vamos a compartir. Bien, miren acá. Primero, vamos a ver el primero, ¿no? El dorso. Si vengo hacia acá, fíjense, para que ustedes se vayan ubicando, lo que yo les digo que se vayan palpando. Vamos a retirar esto. ¿Se acuerdan que eran los retináculos de los
para que pasen los músculos de la pierna. Lo voy a sacar, así vemos bien el otro músculo. Y acá vemos fíjense que en la aplicación se llama extensor digitorum breve, o sea, extensor corto de los dedos, también se lo conoce así. Músculo pedio o extensor corto de los dedos. Este también es, ¿sí? Solo que no sé por qué sería todo esto. Y fíjense que se dirige, el del primer dedo va a la primera falange y este se dirige al extensor común de los dedos de estos 3 dedos que ven ahí. Básicamente entonces el extensor corto de los dedos o el pedio busca extender los primeros 4 dedos, ¿sí? Ahora fíjense que está por debajo de los tendones de la pierna. ¿Bien? Los músculos de pierna serían más superficiales, el pedio un poquito más profundo. Y fíjense la ubicación para la palpación que les decía antes. Si ustedes extienden los dedos, lo van a palpar a esta altura, en este sector. Bien, eso con respecto a el músculo del dorso, porque no hay otro músculo en el dorso. Vamos a la planta del pie. Esperen que me alejo. Ahí va. Ahí está. Me acerco. ¿Qué vemos? Esto que vemos acá es la fascia plantar. Bien. Aponeurosis plantar o fascia plantar. Fíjense cómo está, que es el plano más superficial de todos. Bien. Vamos a sacarlo. ¿Y qué me encuentro? En el músculo más superficial de todos, el flexor corto plantar, que iba de la turosidad posterior del calcáneo. Fíjense que se abren 2 lengüetas para insertarse en la segunda falange. ¿Sí? Flexor corto plantar. Lo saco. Voy a arrancar así con la celda palmar media. Lo saco. ¿Qué me encuentro? El cuadrado carnoso. ¿Sí? O cuadrado plantar, que se insertaba en el tendón del flexor común de los dedos. ¿Bien? ¿Y qué también tengo acá? Los lumbricales, cuarto, tercero, segundo y primer lumbrical. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Qué hacen estos músculos? Se originan en el flexor común de los dedos y terminan insertándose, a ver si lo podemos ver, en el extensor, bueno, no se aprecia acá mucho, pero termina insertándose en el extensor común de los dedos. ¿Sí? Los lumbricales. Entonces, vamos a seguir ocultando para seguir viendo las otras capas. Oculto el cuadrado, oculto el flexor común de los dedos y oculto los lumbricales. Ahí está. ¿Qué veo? Me quedan los interóseos. Voy a hablar ahora de celda externa e interna, así ya oculto esos y vemos los interóseos. Vamos con la celda interna del hallux, de este lado. ¿Qué tengo? El abductor del hallux, que me separa el hallux hacia afuera. Fíjense, de la turosidad posterior del calcáneo, se dirige hacia afuera, tracciona el hallux en dirección hacia afuera. ¿Bien? Después tenemos el profundo, el flexor corto, lo puedo isolar, flexor corto, el hallux. Y tenemos los 2 fascículos, el oblicuo y el transverso, del aductor. ¿Bien? Entonces, flexor corto, los 2 fascículos oblicuo y transverso del hallux y el abductor. Si nos vamos a la celda externa, tenemos algo similar. Tenemos el abductor del quinto dedo, tenemos el flexor corto, que tiene acá, perdón, el flexor corto del quinto dedo y el oponente del quinto dedo. Entonces, abductor, flexor corto y oponente del quinto dedo. Que el oponente, fíjense que está llegando un poco más a la base, ¿sí?
meta, mientras que estos van a la primera falange. Vamos a ocultarlos. Y vamos a ocultar de este lado todos estos. Y nos quedan los interocios. Fíjense, vamos a sacar este ligamento transverso, si se ve bien. Interocio, interocio e interocio. Me lleva este dedo a la línea media, este otro dedo a la línea media. Planta. Bueno, ahí tenemos los tres interocios plantares. Y en el dorso, primer interocio dorsal, segundo interocio dorsal, tercero y cuarto dedo. ¿Sí? Hago una aclaración porque yo, claro, ejemplifiqué con la mano. En el pie no es tan literal porque el eje de medio del pie es más el segundo dedo. Vieron que el segundo dedo llega un poquito más adelante y se toma siempre, por lo general, el segundo dedo como eje del pie. Y ahí fíjense que los interocios dorsales tenemos para separar de esa línea media de un lado y del otro al segundo dedo, el interocio dorsal del tercero e interocio dorsal del cuarto por fuera. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, el eje, si nosotros dibujamos acá el eje y lo trazamos por acá, interocios dorsales que me separan de la línea media, tenemos un interocio que va en esta dirección, otro interocio que va en esta dirección, acá otro interocio que va en esta dirección y otro interocio que va en esta dirección. ¿Sí? Sigamos a la planta del pie y trazamos otra vez el eje. Tenemos músculos interosos que me aproximan a la línea media del pie. Entonces tenemos este que lleva este dedo en esta dirección, este que lleva este dedo en esta dirección y este otro que lleva este dedo en esta dirección. ¿Sí? En la mano, yo lo estaba ejemplificando, se me pasó aclararlo. Como tomamos el eje medio, son todos músculos que me separan de la línea media del pie. Ahora, en el pie, como tomamos como eje el segundo dedo, ahí hay esa pequeña modificación, sobre todo en el segundo interocio. Bien. A ver si hay alguna pregunta. Preguntas hasta acá, los escucho. Dudas que tengan. ¿Va bien? ¿Se entiende? ¿Les sirve que les muestre ahí en el 3D? ¿Los confundo más? Pero no sé si alguien habló antes porque tenía muteado la compu, para que no me haga eco con el celu. Si alguien habló, que diga. Profe, los interocios ayudan a formar el arco del pie. Bien, ahora Victoria, que pasamos a arquitectura, vemos quién soporta cada uno de los arcos. Más que los interocios, vamos a tener otros, pero bueno, ahora justo lo vamos a ver ahora. ¿Alguna otra pregunta con respecto a lo que vimos ahora? Yo sé que quizá vamos rápido, pero el curso, el curso de verano implica eso, ¿sí? Así que
recomendación que se lo debe haber dicho Carla y se lo vuelvo a repetir yo. Obviamente acá tenemos encuentro, por eso esto sumamos aplicación de anatomía 3D, como para ir dando cosas distintas, a ver si los ayuda a comprender diferente. Pero si solo esperan, digamos, aprender todo en estos encuentros, va a requerir, como justamente son muchos encuentros semanales, y vamos rápido porque son muchos contenidos, es necesario que, digamos, termine la clase o incluso antes de venir a esta y ya vayan viendo el material, vayan viendo la clase como para que le puedan sacar más provecho, ¿sí? Así que vayan, traten de, a medida que van pasando las clases, o bien adelantarse o ni bien tienen la clase, después volver a repasar los apuntes, todo, a ver si una vez que tuvimos la clase queda más claro aquello que quizá no entendían. Bueno, si tienen alguna pregunta, vayan haciéndola. Voy preparando acá la clase de arquitectura del pie. Bien. ¿Está bien? No sé. Bueno, arquitectura del pie. Y ya cerraríamos, nos quedaría ver plexo nomás. Cuando hablamos de la arquitectura del pie, para aquellos tienen que, bueno, los arquitectos en un edificio tienen que plantear más allá de cómo se va a ver la casa y todo, cómo va a ser la distribución de fuerza, o sea, del peso, de las diferentes columnas, dónde van a ir ubicadas, bueno, toda esa parte de arquitectura, de soporte de peso, de carga y demás. Algo similar vamos a tener en los pies, ¿sí? Obviamente, los pies son nuestro apoyo, nuestro punto, digamos, para estar donde descargamos todo el peso, cuando uno se encuentra de pie, cuando corre, cuando está haciendo actividad. Y vamos a tener unos arcos, digamos, formado por una fila de huesos, un arco interno, un arco externo y un arco transversal, como vemos acá, forma triangular. Y estos arcos van a poder estar, digamos, más allá de que estén formados por los huesos, hay músculos que van o bien a tensar o aplanar estos arcos, ¿sí? De ahí a que quizá también existe gente que quizá tiene un arco más aplanado y se llama pie plano, o uno más aumentado se llama pie cabo, o simplemente tengo una pisada diferente en un pie y el otro de acuerdo a mi distribución del peso. Los huesos del pie están dispuestos en dos arcos longitudinales y uno transversal. ¿Cuál es la función de estos arcos? O sea, bueno, ¿para qué existen? ¿No? ¿Qué pasa si fuese todo el plano, todo el pie plano? Bueno, tendríamos menos amortiguación, menos absorción. Justamente los arcos nos permiten absorber los choques, el impacto, la carga, soporta e impulsa el peso del cuerpo durante los movimientos. ¿Sí? Esto, imagínense, esto es plano y yo o sea, los arcos me permiten hacer esto, como un rebote, ¿sí? Un rebote. Entonces nos permite absorber. Yo salto, caigo, me permite absorber el peso y además, como un resorte, cargarse para ayudarme a impulsar el peso a dar el siguiente paso. Facilita por su elasticidad la adaptación del pie a los cambios de superficie y de peso. Imagínense que están en pata caminando por una playa con todas piedras. Eh, bueno, el pie se va moldando, ¿bien? No es una zapatilla plana, se amolda a la superficie. Y a veces también se habla de bóveda plantar. Quizá escucharon hablar de esto, bóveda plantar. Pues si nosotros ponemos los dos pies juntos, literalmente forman como una bóveda. Tenemos un pie así, y los juntamos, forma una bóveda que se llama bóveda plantar.
¿sí? Funciona como amortiguador indispensable para la suavidad de la marcha. Fíjense en mayúscula esto, o sea, como la función principal es la de amortiguación, absorción, soporte. Tenemos 3 arcos, decíamos, y 3 puntos de apoyo. ¿Cuáles son los puntos de apoyo? El talón, bien, que sería la tuberosidad posterior del calcáneo, la cabeza del primer meta y la cabeza del quinto meta. Esos son los 3 puntos de apoyo. Talón, base del primer meta, base del quinto meta. ¿Qué sería lo común, lo esperable en una pisada normal? Que después, bueno, si uno se hace un estudio de la pisada, los porcentajes no son tan exactos, capaz que un pie modifica un poco, el otro modifica el otro, uno capaz que tiene un poco más apoyo anterior, otro apoyo posterior, pero la teoría sería que el 50% del peso recae en el talón y el 50% del peso recae en la porción anterior, o sea, 25 y 25 aproximadamente. Eso sería como lo esperable. Después, obviamente, no es tan exacto, ¿no? El tema es si yo tengo, no sé, 90-10 o 10-90, o tengo en un pie 50-50, pero del otro tengo 80-20, quiere decir, o tengo entre un pie y un pie, el 70% cae en un pie, el 30% en el otro, ahí hay un temita que habrá que ver cuál es el causante, ¿no? Entonces, vamos a tener un arco interno, un arco longitudinal interno, que de atrás hacia adelante está compuesto por, y lo vamos a ver en la imagen, calcáneo, astrágalo, escafoides, primera cuña y primer meta. ¿Sí? Calcáneo, astrágalo, escafoides, primer cuña, primer meta. Calcáneo, astrágalo, escafoides, primer cuña y primer meta. De nada sirve que se aprendan esto de memoria, vayan y véanlo en una imagen. ¿Sí? Les va a quedar mucho más. Bien. Bien. Con respecto, este es el arco interno, ¿sí? El arco externo, del lado externo, está formado por calcáneo, cuboides y quinto meta. Recuerden, básicamente, si yo lo quiero pensar, razonar esto, y yo ya vi la clase de pie, de los huesos del pie, pero no vi la de los arcos. Pero sé la continuación, qué hueso se articula con qué. Y sí, lo que sé es que los 3 puntos de apoyo son el calcáneo, la cabeza del quinto meta y la cabeza del primero. Bueno, yo para armar el arco interno tengo que unir la tuberosidad posterior del calcáneo con la cabeza del primer meta. Y lo uno, ¿qué tengo? Me encuentro entre medio de esos 2 puntos al calcáneo, al astrágalo, al escafoides, a la primer cuña, e incluso incluyo al primer meta, porque el punto de apoyo recién es la cabeza. Entonces el meta está incluido en el arco. Lo mismo en el arco externo, si yo tengo que unir la tuberosidad posterior del calcáneo y la cabeza del quinto meta, menciono el calcáneo, menciono el cuboides e incluyo el quinto metatarsiano. ¿Sí? Con respecto al arco transverso, este está formado por el cuboides, las 3 cuñas y la base de los últimos metatarsianos. Sería, esperen que a esta altura, para que lo veamos, en este se ve cuboides, primeras 3 cuñas y se pueden incluir la base de los meta. Uno podría decir por qué menciona estos huesos y no la cabeza de los 5 metas. Si yo estoy uniendo la cabeza del primer meta y la base del quinto, y la cabeza del quinto. Si bien podríamos considerarlo como un arco transverso anterior ese, la cabeza de los 5 metas como el arco anterior, justamente eso, la cabeza de los metas, al ser punto de apoyo, no hay tal arco, sino que está todo apoyado.
el arco transverso en suspensión, o sea, donde estaría suspendido transversalmente, sería más como el punto más alto a la altura de las cuñas y la base de los últimos metatarsianos. Bien, la pieza clave de soporte plantar serán todos los ligamentos del pie, pero principalmente relevante será el gran ligamento plantar y el calcáneo cuboideo inferior. Esto, si recuerdan, cuando esto lo tienen que haber visto con Carla, entiendo. Tenemos acá el 5, bien, este ligamento que tenemos acá, gran ligamento plantar y ligamento que también se le llama calcáneo cuboideo inferior, que tiene dos fascículos, uno superficial y uno profundo. Este sería como el ligamento más importante de la planta del pie. ¿Bien? Gran ligamento plantar o calcáneo cuboideo inferior es el ligamento más potente y más importante a nivel plantar. Pero no solamente los ligamentos van a mantener estos arcos, sino que vamos a tener músculos que van a colaborar, como les decía, en tensar o aplanar cada uno de estos arcos. ¿Y qué diferencia hay? Hay diferencia entre el arco interno y externo, y eso lo ven ustedes. Si ustedes, ya de por sí la pisada, una pisada normal o de la mayoría de las personas, tiene más marcado el borde lateral, porque nosotros el arco externo será un arco de apoyo, está más en contacto con el piso, mientras que el arco interno está más suspendido. El arco interno es un arco de suspensión, es aquel que va a hacer este movimiento ante el paso, ante la distribución de peso, me permite hacer esto, el arco interno. Mientras que el arco externo va a ser un arco más de apoyo, estar en contacto con el piso. Esto ya lo vimos. Y les decía, con respecto al arco longitudinal interno, el hueso escafoides, fíjense acá, el hueso escafoides, y podríamos tomar de referencia el tubérculo del escafoides, va a ser el punto más alto del arco interno, va a ser el hueso clave de la bóveda interna, que a veces se utiliza para ver justamente si está caído o aumentado el arco, debería estar entre 15 a 20 milímetros del suelo, ¿sí? Del piso. Este tubérculo del escafoide, si ustedes se lo miden, debería estar a 15, 20 milímetros del suelo. Si está menos, quiere decir que está más aplanado el arco. Eso quiere decir que uno puede tener, con mayor tendencia, a un pie plano. Mientras que si está aumentado, si está más separado del piso, podemos estar hablando de un pie cabo. Quizá acá alguno que tenga pie plano o pie cabo, vaya a medírselo y a ver cuánto le da. Bueno, tenemos ligamentos, como decíamos, del lado interno, quizá como los ligamentos más importantes, calcáneo escafoideo inferior, calcáneo esternio interóseo, pero acá los más importantes van a ser los músculos, ¿sí? Y dentro de los músculos tensores, o sea que me van a aumentar el arco, vamos a tener el tibial posterior, que pasaba por acá atrás y se insertaba en el tubérculo de escafoides. El peroneo lateral largo, que en realidad viene de afuera, pero se inserta en la base del primer meta y colabora en aumentar el arco. Flexor propio del dedo gordo, cuando flexionamos el halus que viene por acá, también me ayuda a aumentar el arco. Y el aductor del dedo gordo, o mejor dicho, abductor, vamos a llamar, que es el que viene por acá afuera, también ayuda a aumentar el arco, ¿sí? Entonces, músculos que vienen, sobre todo los que pasan retromalolares acá, van a ser todos tensores del arco interno, para aumentar el arco. ¿Sí? Todos los tendones que pasan por acá, ahí, estos van a ser tensores del arco interno.
retromaleolar interno van a ser tensores del arco interno. Mientras que el arco externo, fíjense que el punto más alto puede estar a 3 o 4 milímetros del suelo, o sea, muy poquito. La clave bóveda, digamos, de este arco está constituida por la apófisis mayor del calcáneo, incluso en algunos se puede incluir, se menciona de cuboides, pero bueno, ese punto de ahí sería el punto más alto, pero a esto, 3-4 milímetros, es un arco de apoyo, en realidad está mayoritariamente apoyado en el piso. Ligamentos que ayudan a mantener este arco, el gran ligamento plantar, que está más lateral, y si vamos a lo más importante, los músculos, los tensores. Hay una cosa que no aclaré, vuelvo al arco interno. Así como tenemos músculos que lo tensan, tenemos músculos que lo aplanan, que van a ser, en lugar de ser los retromaleolares, van a ser los que pasan por delante. El tibial anterior y extensor propio del dedo. De hecho, si ustedes ahora, si están en patas en su casa, extiendan el dedo hallux, levanten el dedo y van a ver cómo se aplana el arco. ¿Sí? Entonces, tibial anterior, extensor propio del dedo gordo, son músculos que van a aplanar el arco. Vuelvo al arco externo. ¿Cuáles son músculos que van a tensar el arco externo? Que si bien está abajo, es un arco de apoyo, tenemos tensión ahí. Los peroneos, los que pasan por detrás del maleolo externo, tanto el corto como el largo, ayudan. Y el aductor del quinto dedo. Como del lado interno el aductor del primero, de este lado tenemos el aductor del quinto. ¿Y quiénes lo aplanan? Los que pasan por delante, decíamos. El peroneo anterior, el extensor común de los dedos, y este no pasa por delante, pero termina en el calcáneo, no sigue hasta la planta del pie, el tríceps sural. Arco interno, arco externo, músculos que tensan el arco interno son mayoritariamente los que pasan por detrás del maleolo interno, músculos que tensan el arco externo, los retromaleolares externos, músculos que lo aplanan, los músculos que pasan por delante de los maleolos. Tanto los que se insertan del lado interno aplanarán el arco interno, los que se insertan en el lado externo aplanarán el arco externo. Eso como un resumen así general y lo que les digo. Voy de lo general a lo específico. Y el arco transversal que decíamos, fíjense que por un lado tenemos este arco anterior que me une la cabeza de los 5 meta, pero está en contacto con el piso, ¿sí? A través de las partes blandas está en contacto con los pisos. Si no, después tenemos el arco, la curva transversal un poquito más atrás, formado por las primeras cuñas y la base de los últimos metas. ¿Qué músculos me tensan o mantienen este arco transverso? Y principalmente, ¿se acuerdan que tenía un músculo que atravesaba la cabeza de los 5 metas y era el aductor del hallux, el fascículo transverso del aductor del hallux? Bien. Bueno, la curva transversal se da a nivel de las cuñas y contacta solo por fuera del cuboide, está suspendido por el peroneo lateral largo. Acá ya más atrás pasaba el peroneo lateral largo, entonces va a ayudar a mantener ese arco. Y se encuentra más atrás a nivel del escafoide, está suspendido por la expansión plantar. O sea, nosotros, como decíamos, podemos hablar del arco más anterior, que es la unión de la cabeza de los 5 meta, el arco a la altura de la base de los meta y las 3 cuñas, o a la altura del escafoide cuboides, y vemos que nos da un músculo que mantiene cada uno de los arcos. El principal sería este, suspendido por el peroneo lateral largo, y como unión de punto de apoyo, la cabeza de los quinto meta, mantenía ese arco por el aductor del hallux, ¿sí? Entonces, esto es como la huella tipo, ¿no? Donde yo, si me pinto la planta del pie y apoyo, debería ver esta huella, donde hay un apoyo del talón, un apoyo del borde externo, un apoyo del antepié y de los dedos. ¿Qué pasa en un pie plano que está caído el arco interno? La huella se va a asemejar más a esto.
donde el arco interno apoya por demás. Y esto es una imagen de un caso ya muy severo, donde literalmente no tiene arco. ¿Bien? Una empanada. Ahora, de este otro lado veo lo opuesto. El arco interno está aumentado por demás, tal es así que no apoya ni el arco externo. Y esto sería ya un caso de pie cabo, donde el arco está muy aumentado, que arrastra también al arco externo, y no hay apoyo del arco externo. ¿Sí? Pie plano, pie cabo, huella tipo, huella convencional. Entonces, fíjense que con respecto a la arquitectura, no hay, lo primero que tengo que saber es los 3 puntos de apoyo, la tuberosidad posterior del calcáneo, la cabeza del primer meta, base y cabeza del quinto, que hay 3 arcos que los unen a esos 3 puntos de apoyo. ¿Cuáles son los huesos de este arco? ¿Cuáles son los huesos de este otro arco? ¿Cuáles son los huesos del arco transversal? ¿Qué músculos tensan uno? ¿Qué músculos tensan otro? ¿Qué músculo aplanan uno? ¿Qué músculo aplanan otro? Esos serían como las capitas de la cebolla. Y digo principalmente músculos, ¿sí? No se la vuelen tanto con los ligamentos, quizá el más relevante e importante, como decíamos, el gran ligamento plantar, pero después principalmente van a tener relevancia los músculos que me aplanan o me aumentan el arco. Bien, vamos a llegar a ver una introducción a plexo, así que antes de pasar a eso, preguntas, quizá aprovecho ahora para ver si con esto resolvimos alguna de las preguntas que quizá alguien tenía en el campus, que dijo que quizá le tocaron y entraba esta semana. ¿Pasó? No sé si alguien... Sí, 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 Victoria. Decir, mientras enchufo el cargador, que se me está por apagar la compu, pero te Profe, escucho. buen día. Una de las preguntas que me había tocado en el campus era que si estaban todas las cabezas de los metatarsianos a la misma altura. Ahora viendo lo de los arcos, puede ser que ahí en el arco, por ejemplo, en el transversal, el segundo dedo, digamos, es el que esté más alejado o esté mal, Sí, porque era una de las preguntas. bien. Mira, vamos a... Digo por los centímetros, por los milímetros que dice que estaba alejado del piso. Sí, el punto más alto va a ser el segundo, pero de por sí el plano, el arco anterior es un arco, o sea, el que va por la cabeza de los metas es un arco de apoyo, porque la almohadilla, digamos, del pie está en contacto con el piso. Pero si trazamos un leve arco, el punto más alto sería el segundo dedo. Déjame que ya de paso la vemos a la pregunta. Así se lo muestro a todos. Si tienen otras preguntas, vayan haciendo, ¿no? Esperen. De paso, profe, pensé que Pi ya había quedado en el campo anterior, que ya este campo era solamente lo restante. Sí, vimos, o sea, en el campo anterior entró todo, o sea, todo lo que es pie. Lo que entra en este campus, o sea, lo que vamos a ver en este campus es músculo de muslo, músculo de pierna y pie. Eh, puede haber alguna preguntita, como vimos ahora, de músculos tensores, o sea, la parte de arquitectura. eh, y plexo, ¿sí? Veremos si llegamos a ver irrigación y si entra algo básico de irrigación. Pero eso lo vamos a ver el viernes. Lo más probable es que irrigación, si incluyamos lo básico que lo vamos a dar complejo, que es lo troncal de irrigación, o sea, el trayecto del gran vaso, o sea, de las arterias principales que va de la mano con el plexo, y no todas las ramitas que están en esa clase.
Bueno, déjenme que veo esto. A ver. No sé si te acordás, Victoria, qué número de pregunta era, así. Espera que la busco. Por lo menos en mi campus, digamos, eran las 31. A ver. Así leo bien la pregunta. Acá está. La pregunta decía, ¿cuál de las cabezas del metatarsiano se encuentra más alejada del piso? Claro, esta era la pregunta de más de lo que vimos hoy. Dentro de las opciones, como les decía, si bien, o sea, yo insistí que es un arco de apoyo, o sea, justamente se llama arco porque tiene una leve elevación, así como el arco de apoyo lateral, arco externo, que está suspendido 3 o 4 milímetros, y el punto de bóveda, o sea, el punto más alto sería ahí la apófisis mayor del calcáneo y cuboides. Del arco interno sería el escafoides. Del arco anterior, que pasa del arco que pasa por la cabeza de los meta, sería el segundo meta, el punto más elevado. Pero no lo piensen como el escafoides, ¿sí? Es el segundo, la cabeza del segundo meta sería el más elevado dentro de la cabeza de los meta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que le haya tocado que correspondía más a lo que vimos hoy? O que, digamos que haya quedado dudas. Así lo vemos. Gracias, Sofía. profe. No, no. La cabeza del primer a través de sus dos huesos sesamoideos. La cabeza del a través de sus dos huesos sesamoideos, el quinto metatarsiano. ¿Eso era una pregunta del campo o me lo estás preguntando vos, Sofía? Ah, bien, bien. Era lo mismo. Para ir repasando. De paso digo, para que entiendan las opciones que tenían en la pregunta esta que les dije antes. O sea, mencionaba la cabeza de cada uno de los meta y toda la cabeza de los metatarsianos se encuentran a la misma altura. La respuesta era, o sea, en ese caso la correcta es la cabeza del segundo meta que está por encima de las otras. ¿Sí? Eh, Vamos a la pregunta de Sofía. A ver si leemos todas las opciones. Sofía. Acá. Admitir. Bien. Lo mismo, Sofía, ¿sabes qué número de pregunta era?
39. A ver, ¿qué dice? La cabeza del primer atrae sus dos huesos sesamoides del quinto metatarsiano. ¿A qué distancia del piso se encuentra? Mira, o sea, la respuesta correcta en realidad es, o sea, para los que no ven la pregunta, da opciones en milímetros: 8 milímetros, 9 milímetros, 5 milímetros, 7 milímetros, 6 milímetros, 8,5. Esta pregunta, no sé, se ve que quedó filtrada de antes, ya no hacemos tanto hincapié en esto, así que gracias por marcarla porque ahora ya la voy a marcar, o sea, la vamos a dar de baja. Porque bueno, ya no estamos, fíjense que yo nunca mencioné esto en la clase. Eh, Hay una leve distancia entre, digamos, el piso y los huesos sesamoideo, que es de 6 milímetros, pero creo que ya ya no figura más ni en los apuntes, no sé si... Así que esta, por ejemplo, es una pregunta que quedó, que yo le decía el otro día, que capaz nosotros tenemos banco de preguntas, muchas preguntas que se fueron haciendo a lo largo de los años, y a veces quedan algunas medio perdidas o quedan preguntas que quizás ya no estamos profundizando en clase, pero hasta que no nos digan, siguen ahí. Así que esta sería una pregunta que, por ejemplo, ya quedaría descartada. Bien, la respuesta era 6 milímetros, pero de nada nos sirve para el día de mañana como kinesiólogo saber que está a 6 milímetros, por eso ya quedó un poco en desuso. Ahora sí, la altura de los puntos claves del arco interno, del arco externo, eso sí, bien, que el escafoide está a 15, 20 milímetros, el cuboide o va 3 o 4, eso sí, porque nos marca o es una referencia que podemos utilizar para saber si un arco está aumentado o no. Bien, así que gracias. Si alguien tiene así preguntas como las de recién, aclárenla, porque si no, siguen ahí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a dar una introducción a Plexo, porque Plexo es largo y, como les dije el lunes, todo lo que podamos adelantar mejor para de última el viernes hacer, si nos sobra tiempo, hacemos repaso para el parcial. Así que vamos a adelantar un poco Plexo. Esperen que lo busco. Me imagino que todavía, quizás los que vienen adelantando, capaz que no vieron todavía nada de Plexo, así que voy a ir ahora sí, ya un poco más lento. Más que nada para introducirnos en el tema. Lo bueno que ya como ustedes vienen de Anato 1, que ya vieron plexo braquial, entienden un poco la lógica de estudio de esto. Obviamente son otros nombres, otros nervios, otros músculos, pero bueno, entendamos cuál es el orden acá para aprender. Primero, entender que el miembro inferior va a estar inervado por dos plexos. A diferencia del miembro superior, que era un solo plexo, el plexo braquial, el miembro inferior va a estar inervado por dos plexos, que son el plexo lumbar y el plexo sacro. ¿Sí? ¿Por qué está esta imagen y por qué dice no está porque sí esto? El plexo lumbar lo vamos a encontrar predominantemente en esta región, o sea, anterior interna de muslo y región acá de la pelvis, mientras que el plexo sacro va a corresponder más toda la parte posterior del muslo, de la cadera, y debajo de la rodilla
absolutamente casi todo, o sea, todos los músculos y sensitivamente de casi todo también. Vamos a ver ahí una pequeña excepción. Ese plexo sacro va a predominar en todo este sector y plexo lumbar en este otro. Entonces, vamos a empezar con generalidades de plexo lumbar y con eso nos vamos a quedar. Recordemos una cosa, que esto, al igual que plexo cervical, al igual que plexo braquial y plexo lumbar y sacro, todos los plexos van a estar formados por la anastomosis, ¿se acuerdan? La anastomosis de ramas anteriores de nervios raquídeos. Yo tenía un nervio raquídeo que salía y se dividía en ramas anteriores y posteriores. Las ramas anteriores eran las que iban a formar los plexos. A nivel lumbar, el plexo lumbar va a estar formado por justamente ramas lumbares, formado por las ramas anteriores de estos nervios que vamos a ver lumbares. Y el plexo sacro, si bien va a incluir las últimas dos ramas lumbares, va a estar formada por justamente nervios sacros. Y acá va a estar formado por también ramas anteriores, pero la particularidad que tenemos es que las ramas anteriores a nivel sacro salen ya por los agujeros sacros anteriores. ¿Se acuerdan que dentro del sacro ya teníamos la división en ramas anteriores y posteriores y las ramas anteriores sacras que salen por los agujeros sacros anteriores son las que forman el plexo? Entonces, como primer generalidad, recordamos que los plexos están formados por ramas anteriores de los nervios raquídeos. Generalidades del plexo lumbar. Bien. Objetivo, inervar la región anterolateral del abdomen, genitales externos, músculo de muslo, casi con exclusividad de la región interna y anterior, y piel de la región anterior externa del muslo e interna de la pierna. ¿Hace falta memorizar esto? No. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver rama por rama qué inerva cada una, y esto sería un poco un resumen de si sumamos todo lo que inerva cada rama, nos da esto. Pero nos interesa saber un poco más fino, o sea, qué inerva cada cosa. Entonces, si bien puede tener una variabilidad en su constitución, el plexo lumbar tiende a ser constante en su distribución. Nada, no está, o sea, un dato nomás. Sí, importante los niveles, que el plexo lumbar va a estar formado por las ramas anteriores de L1 a L4 con un ramo de T12. O sea, podríamos decir que el plexo lumbar va desde T12 a L4. ¿Sí? T12 a L4. Bien. Estos músculos que tenemos acá son los músculos que decimos músculos clave de miembro inferior. Esto, en miembro superior también teníamos músculos claves, que decíamos que esto ya voy a ejemplificar, no porque se lo vayamos a evaluar, pero para que entiendan la importancia de estos músculos clave que decíamos. Se utilizan para evaluar clínicamente la integridad, o bien de raíces nerviosas, o bien integridad de niveles metaméricos. ¿Se acuerdan que una metámera era un sector de la médula de la que salía raíces anteriores motrices, raíces posteriores sensitivas, pero básicamente de una metámera salen un par de nervios raquídeos. Y teníamos igual cantidad de metámeras que nervios, obviamente. Y veíamos que los músculos claves, en el caso, por ejemplo, de una lesión, o imagínense exagerando, ¿no? Pero el nervio sale por el agujero de conjunción. Y tenemos una flor de hernia que me está comprimiendo la raíz nerviosa, o tenemos un osteofito, un sobrehueso que me está comprimiendo la raíz nerviosa. Obviamente que esa raíz nerviosa se va a ver lesionada o se va a ver alterado su capacidad de conducción, y todo aquello que inerve esa rama va a estar alterado. O bien podríamos sufrir un adormecimiento, una parestesia o alguna sensación de quemazón o algo en la distribución de ese dermatoma. Recordemos que cada nivel tiene un dermatoma, un sector de piel que inerva. Pero también se podría haber alterado ese músculo que inerva
esa rama. Bien, entonces, dando el ejemplo con miembro inferior, podríamos decir que si yo tengo esa misma compresión que decía recién en L2 y yo evalúo el psoas ilíaco y le pido que flexione la cadera, porque el psoas ilíaco era flexor de cadera, ¿se acuerdan? Capaz que tengo una disminución en la flexión de cadera a raíz de una compresión en L2. O me cuesta extender la rodilla por una compresión de L3. O me cuesta flexionar el tobillo y hacer inversión por L4. O extender el halus por L5 o puntita de pie por S1. ¿Sí? Sumándole esto, obviamente, la parte del dermatoma, ¿no? Lo sensitivo. Eso con respecto a la compresión de una raíz. Pero también nos sirve para evaluar. Ustedes cuando vayan a las prácticas, van a trabajar también en neurorehabilitación y van a ver pacientes con lesiones medulares, pacientes parapléjicos, paralíticos, cuadriplégicos, bueno, con distintas lesiones medulares. Y también esto se utiliza para evaluar niveles metamétricos. ¿Qué quiere decir? Si uno quiere saber cuál fue la lesión de la metámera, yo tengo que evaluar los distintos niveles para ver dónde se produjo la lesión. Ejemplo, puede tener una lesión lumbar y puede flexionar ambas caderas, puede extender las rodillas, pero ya no puede flexionar dorsal, inmersión, tampoco puede extender algo, tampoco puede ponerse en puntita de pie y bilateral, ¿sí? Quiere decir que la lesión, por ejemplo, puede haberse producido a nivel de L4, ¿okay? Y a partir de ahí, como que cortamos la médula y a partir de ahí, o sea, perdí toda la acción. Entonces, digo esto para que se entienda, no les vamos a preguntar eso, no le vamos a valer eso, pero sí quizá si hay alguna preguntita de, bueno, ¿cuál es el músculo clave de L3? El cuádriceps. ¿Cuál es el L4? Tibial anterior. Lo que yo les digo es para que entiendan por qué es importante aprenderse eso, ¿sí? Eh, bien. Y siguiendo con las generalidades, vemos que el plexo lumbar se va a relacionar íntimamente con este músculo que vieron con Carla, que es el psoas. ¿Bien? Sobre todo con el psoas. Si bien acá tenemos un nervio que se relaciona también con el ilíaco, pero el origen, la constitución, el origen del plexo lumbar se relaciona íntimamente con el origen del músculo psoas. ¿Se acuerdan que el psoas nacía en la cara anterior de los cuerpos lumbares, cuerpos vertebrales lumbares y apófisis transversa? Y de esos mismos niveles salen las diferentes ramas para formar el plexo lumbar. Se va a ver una íntima relación entre este músculo y el plexo lumbar. Bien. Bueno. Las ramas anteriores de los nervios raquídeos forman este plexo, se esconden dentro del músculo psoas. El músculo psoas entonces tiene una fascícula, una profunda que nace en la apófisis transversa, otra superficial que nace en los cuerpos vertebrales, eso ya lo habían visto. Medialmente este músculo se encontrará en la rama terminal del plexo denominado nervio obturador y lateralmente al psoas hallaremos al nervio femoral. Así como nosotros en el plexo lumbar tenemos ramas, podríamos llamar colaterales, y ramas terminales como más importantes. Las dos ramas terminales más importantes del plexo lumbar son el nervio obturador y el nervio femoral, que bueno, lo que está diciendo es que el nervio obturador es este que viene acá y va a estar acompañando el psoas por su cara interna, y este otro, el nervio crural o femoral, va a acompañar el psoas por su cara externa, ¿sí? Vamos a ver esto, el origen del plexo lumbar y terminamos acá, ¿sí? Por suerte, y esto les quiero dar tranquilidad, que la constitución del plexo lumbar no es tan intrincado como el plexo braquial, ¿bien? Tenemos los niveles T2, L1, L2, L3, L4, o sea, para dibujarlo es mucho más fácil. ¿Se acuerdan que lo buscamos dibujar el plexo braquial? Fíjense que tenemos, vamos primero con las colaterales, o ramas quizá menos importantes,
van a ser importantes, pero en comparación a estas dos, no. Nervio iliohipogástrico y nervio ilioinguinal, o también llamados abdominio genital mayor y menor, van a ser dos nervios mixtos que nacen de T12 y L1. ¿Bien? Podríamos decir L1 con un ramo anastomotic de T12 también. Entonces, abdominio genital mayor y menor o hilo hipogástrico o hilo inguinal nacen de L1 junto a un ramo de T12. Son nervios mixtos. Luego le sigue el génito femoral, que nace de L1 y L2. Fíjense, un ramo de L1, un ramo de L2, génito femoral. Sensitivo. Cutáneo femoral lateral, o también se lo puede encontrar como femorocutáneo, L2 y L3. Entonces fíjese, T2, L1, L1, L2, L2, L3, que también es sensitivo, y ya puedo empezar a pensar qué me inerva cada uno. Esto uno lo tiene que empezar a razonar. Si este se llama génito femoral y es sensitivo, bueno, mínimamente tengo que ir imaginándome que va a inervar genitales y alguna zona de la región femoral. El cutáneo femoral lateral, y me está diciendo que es un nervio cutáneo sensitivo que va a inervar la cara lateral de la región femoral. Y después tenemos las dos ramas terminales que son el nervio femoral, formado por L2, L3, L4, y el nervio obturador, también formado por L2, L3, L4. Entonces, ¿cómo podemos dividir esto? Bueno, recordemos que estas son ramas anteriores de T2, L1, L2, L3, L4, y vemos que estas ramas anteriores a su vez se subdividen acá en una división anterior y una división posterior. Entonces podríamos decir que el nervio femoral o crural está formado por la división posterior de L2, L3 y L4. Y el nervio obturador está formado por la división anterior de L2, L3 y L4. No estamos diciendo que el femoral se forma de las ramas posteriores, sino que son ramas anteriores, pero que a su vez luego se dividen en divisiones anteriores y posteriores. Por eso hablo de división para no confundirlo, ¿sí? Porque capaz que rama posterior, yo podría decir que las ramas anteriores se dividen en ramas anteriores y posteriores, pero capaz que los confundo más. Entonces yo esto lo cambiaría por divisiones posteriores y divisiones anteriores, así no los confundo. Acá figura tronco lumbosacro, pero esto forma parte del plexo sacro, así que ahora no lo vamos a tocar. Y luego lo que nos queda es ver qué inerva cada una de estas ramas, ¿sí? Pero para eso lo vamos así ya no es tanto, lo vamos a arrancar a ver el viernes, ¿sí? Son -20. No sé si tienen preguntas de músculo de pie, de arquitectura del pie, de esto que vimos breve de plexo, algo que quieran preguntar del campus.